Hola, muy buenos días, tardes o noches, mis queridos y bellos amigos, espero se encuentren de la mejor salud. Porfa no olviden dejar un like para saber si les está gustando las teorías, aparte es un gran apoyo que ustedes me brindan, jajajaja. Sin más, recuerden que tanto el link de la página como el creador están en la descripción, y aparte, si tienen alguna idea de mejoras para que puedan disfrutar mejor, me lo pueden hacer saber en los comentarios para ir mejorando con ustedes. Disfruten. Capítulo 52. Madrina. Los únicos sonidos que se escuchaban en la habitación eran el lento movimiento de los papeles, interrumpido por el rasgueo de un bolígrafo y el constante golpeteo de un ventilador que giraba lentamente. El atardecer estaba lo suficientemente lejos como para que todavía se pudiera decir que era la última hora de la tarde en lugar de la noche, pero una combinación de edificios cercanos y los muros distantes del pueblo era suficiente para atenuar la luz hasta convertirla en una luz más cálida, aunque un poco más apagada, que se filtraba a través de su ventana. No era el estudio, donde estaba su oficina principal, pero últimamente había empezado a trabajar más en su apartamento. El ambiente aquí era mucho más relajado y, aunque no fuera más seguro, se sentía más cómodo sentado en un escritorio en el dormitorio de invitados. El apartamento originalmente no tenía un dormitorio de invitados, pero eso es lo que realmente obtuvo por haber dejado a algunos de los lobos aquí mientras se ocupaba de gestionar el inicio de Nami no Kuni y de ir a misiones con Anko. Habían decidido, en su ausencia, que seguirían adelante y rodearían algunos de los muros. La casera no estaba muy contenta. Afortunadamente, un poco de dinero, suficiente para comprar una casa bastante grande en un terreno decente, y la nueva ubicación de la casa de los lobos de Inokuni fueron suficientes para solucionar el problema. Esto tuvo el efecto adicional de que él era el propietario del complejo, siempre y cuando el alquiler de todos los demás inquilinos fuera para ella. No era el mejor trato, tal como estaban las cosas en ese momento, pero significaba que si alguna vez necesitaba más espacio, podía simplemente derribar algunas paredes más, y la falta de apartamentos para más inquilinos haría que la casera, la administradora en este momento, en realidad, recibiera menos alquiler. Afortunadamente para ella, él no tenía intenciones de hacer ninguna remodelación en el corto plazo y había sido muy cuidadoso de evitar mencionar ninguno de los detalles de ese trato en particular a los otros lobos. Lo último que necesitaban era saber que podían salirse con la suya. Apartó sus pensamientos de su nueva oficina y se concentró en los papeles que tenía delante. Sai había sido diligente con sus informes, al igual que Mai, y él no tanto al leerlos. Considerando algunos de los comentarios que habían quedado ocultos dentro de ellos, los dos estaban muy conscientes y solo estaban esperando que finalmente él se topara con ellos. Mientras tomaba más notas sobre el contenido de los informes, la mitad de dichas notas eran recordatorios de las pequeñas sorpresas de sus subordinados para asegurarse de responder. Estaba vagamente consciente de que su puerta principal estaba siendo abierta. Desde la esquina de la habitación, el único lobo que había estado haciendo guardia en su presencia, los otros estaban en el resto del apartamento o patrullaban el perímetro, se movió hacia la puerta, abriéndola lo suficiente para confirmar las identidades de los recientes ingresantes. El propio Naruto estaba un poco más interesado en reflexionar sobre las posibles razones que Sai podría haber tenido para insertar aleatoriamente un poema de 10 versos sobre lo mucho que se quejaban sus patrullas nocturnas por haber sido atrapadas por la lluvia. Fue bastante bueno, sorprendentemente, pero no sabía por qué no lo incluyó como un documento separado. Terminando de leer las partes relevantes del informe en esa página, lo dejó a un lado para guardarlo. Sería una pena que todo su arduo trabajo se desperdiciara. Con gran diversión, Naruto pudo imaginar a Sai sentado en su escritorio, medio dormido, mientras dibujaba y se le ocurría poesía sin hacer nada, con la cabeza apoyada sobre un puño cerrado. Por supuesto, el segundo de los otros lobos, o el gobernador de Wave, Ana, entró en la habitación y Sai adoptó una posición más digna para parecer como si realmente estuviera trabajando en algo. Naruto sospechaba que el hecho de que solo la mitad de los informes de Sai tuvieran algo de valor no se debía a que Sai fuera malo en ellos, sino a que su comandante estaba tratando de perder todo el tiempo que podía con la tarea. Las partes no esenciales que se encontraban principalmente hacia el final de los informes respaldaban esa conclusión. Y una vez más su mente estaba divagando. Aún así, era mejor que preocuparse por todas las cosas que podrían salir mal al intentar detener una fuerza de invasión utilizando el ejército de otro país extranjero que no sería capaz de adivinar sus intenciones a primera vista. Las posibilidades de que los confundieran con agresores eran demasiado altas para su gusto.
Por supuesto, siempre podrían informar al Hokage en un esfuerzo por reducir esas posibilidades, pero incluso así, solo había una cantidad limitada de personas a las que se podía informar. Todo lo que se necesitaría es que una persona escuchara algo o fuera testigo de los preparativos y toda la aldea podría saberlo al día siguiente. Incluso si no fuera así, si suficientes shinobi actuaran de manera hostil hacia los shinobi de lo que se suponía que era una aldea aliada, Suna se daría cuenta y daría una mala impresión a cualquier posible cliente que fuera testigo de tal cosa. Algunos podrían argumentar que asustar a Suna sería suficiente para lograr el objetivo, pero no estaban considerando el panorama general. Un intento fallido de Suna no solo facilitaría que los términos de la alianza fueran aún más favorables para ellos, y tal vez incluso le daría a Konoha el control total sobre Suna, sino que también le recordaría al resto del mundo que cuando Konoha peleaba, siempre ganaba, sin excepción. Aún no había habido una guerra shinobi en la que no salieran victoriosos, y si Naruto tenía algo que decir al respecto, eso no iba a cambiar pronto. Una invasión no era una guerra mundial shinobi, pero era una situación en la que se suponía que Konoha estaba en desventaja. Salir victorioso disuadiría a los demás de intentar iniciar algo durante unos cuantos años, al menos. Eso debería ser tiempo suficiente para que consolidara su base de poder y disuadiera mejor a cualquier posible agresor en el futuro, al menos a cualquiera que no estuviera terriblemente desesperado o sintiera un odio excesivo hacia él y sus hijos. No parecía gran cosa, pero si podía detener a los oportunistas antes de que tuvieran la oportunidad de intentar algo, entonces eso era suficiente para él. Y volvió a pensar en la invasión. Tras un largo suspiro, sacudió la cabeza y volvió a centrar su atención en la pila de informes. El de Sai sería el primero en ocuparse de él, tanto porque constituía la mayor parte de la carga de trabajo con sus generosas incorporaciones, como porque esas mismas incorporaciones le permitían frecuentes descansos de su trabajo. Los informes de Mai le acapararían más la atención y habría pocas oportunidades de hacer una pausa durante ellos sin sentir que estaba postergando sus responsabilidades. El hecho de que hubiera menos cosas que revisar también ayudaba. Si lograba terminar la mayor parte, el resto no le parecería tan abrumador. Otra página fue a parar a la cesta de informes leídos, lista para ser destruida, mientras él seleccionaba la siguiente. A este ritmo, podría terminar poco después de la cena. Si no tenía distracciones, claro, y a juzgar por el fuerte golpe de nudillos en su puerta eso no iba a ser. Entra. Solo le dedicó una breve mirada al lobo que entró antes de volver a su trabajo, los sonidos de su pluma rayando el papel llenaron una vez más la habitación. Cuando el lobo no hizo ningún intento de hablar después de varios minutos, se encontró levantando la vista del último intento de poesía de Sai, este realmente logró transmitir detalles relevantes para el informe, estaba ligeramente impresionado, para mirar al operativo silencioso. ¿Qué pasa? Dirigirse a ellos directamente era generalmente suficiente para que se pusieran en marcha cuando no querían molestarlo, pero este simplemente parecía ponerse un poco nervioso. Aún así, esperó pacientemente a que su hijo ordenara sus pensamientos y reuniera el coraje necesario para hablar. Le gustaba imaginar que trataba a sus lobos, en su mayoría, como su padre lo hubiera tratado a él. ¿Han regresado, Tsukiyomi-sama?, fue la respuesta final, ganándose una ceja levantada. ¿Quién lo ha hecho? Tenía una sospecha, por supuesto, pero era mejor asegurarse. Orochimaru Dono, mi señor. El lobo todavía parecía un poco preocupado por la respuesta, aunque no sabía por qué posible razón podía ser. Bueno, ¿lo encontraron entonces? Ah, no, Tsukiyomi-sama. Decidió que no era nerviosismo, sino más bien una especie de vergüenza. Orochimaru Dono localizó a un lobo que patrullaba y le pidió que le guiara el camino. La vergüenza se confirmó, aunque no sabía por qué creían que le habían fallado. Después de todo, eso era exactamente lo que él quería. ¿Es así? Preguntó sin dirigirse a nadie en particular y no se sorprendió cuando el lobo permaneció en silencio. Debido a que reconoció que en realidad no era una pregunta o no quiso responder, solo el agente podría decirlo. ¿Lo sabe su grupo de búsqueda? No, mi señor, usted es el primero en ser informado. Dejémoslo así, ¿vale? Sus ojos volvieron a sus papeles, decidido a terminar al menos unos cuantos más en el tiempo que tenía antes de su reunión con su padrino. Sabía que eso tenía el potencial de consumir la mayor parte de su tiempo. En realidad, no podía decir que eso sería inoportuno. Tenía hasta el final del segundo examen para completar y ni siquiera él tenía tanto papeleo. Gracias a los dioses tenía a Mai y a su hermano para aliviar su carga de trabajo.
Esperaremos a que completen su tarea y localicen a nuestro estimado, no dijo no invitado, pero no eran inoportunos. Invitado. Me pregunto qué pensarán cuando lo encuentren aquí conmigo. Para el lobo era bastante obvio que esto era, en cierta forma, un castigo. Buscar a Orochimaru durante los próximos días, incluso sin parar, no era tan difícil después de todo su entrenamiento, pero la desesperación de tratar de localizar a su objetivo lo antes posible para no decepcionar aún más a Tsukiyomi-sama sin duda los agobiaría todo el tiempo. Sin embargo, encontrarlos allí, en presencia de su señor, sería horrible. No solo tendrían la vergüenza de no haber podido completar su tarea, sino que la habrían llevado a cabo sin ellos. Para un grupo que había aprovechado la oportunidad de darle un propósito a sus vidas sirviendo a Naruto, no había nada peor que la sensación de que en realidad no los necesitaban. La decepción, imaginada o no, que pudiera sentir su señor solo serviría para hacerlos sentir peor. En opinión del lobo que había transmitido esta noticia, se trataba de un castigo adecuado y de una lección que sería bien recordada. No es que debiera sorprenderse, pues había sido su señor quien había tenido la idea. Entendido, Naruto-sama. Se hará. El lobo hizo una rápida reverencia, un equivalente más elegante de su saludo, más apropiado para quienes estaban en el palacio del daimyo que en la oficina de Naruto. Por otra parte, Naruto era un daimyo ahora, así que tal vez era apropiado. ¿Qué pasa con Orochimaru? ¿Debo darles espacio en la guarida? Levantó la vista de su trabajo solo el tiempo suficiente para sacudir la cabeza. No, hazlos pasar. Es evidente que no podían esperar más para reunirse conmigo, instruyó el joven. Y haz que uno de los otros guardias prepare té para mi invitado y para mí, probablemente será una reunión larga. Por supuesto, por orden tuya. Otra media reverencia y el lobo salió de la habitación, moviéndose con mucho más propósito del que había entrado. Saber que no estaban en problemas evidentemente los había tranquilizado más. Una página más llegó a su pila de trabajos terminados cuando la puerta se abrió nuevamente, dejando entrar al invitado que no esperaba hasta que se enteró de su llegada ese mismo día. Levantó la vista, abrió la boca para saludarlos, hizo una pausa y se quedó en silencio. Parpadeó 2 veces y arqueó una ceja mientras se reclinaba en su silla, olvidando el trabajo. Ella, porque no podía negar el género de la persona que estaba en la puerta, parecía bastante divertida por esto. ¿Sabes? Comenzó después de unos segundos de silencio. Todo lo que sé sobre ti me ha llevado a creer que eras un hombre, padrino. Parece que estaba muy equivocado. Su risa era mucho más melodiosa que la de un shinobi rebelde de rango S, por lo que su inclinación por los experimentos humanos no tenía por qué serlo. Aún así, descubrió que le gustaba bastante. En realidad, es un cambio bastante reciente. Orochimaru se saltó las sillas que había al frente de su escritorio, no estaba seguro de si alguien se había sentado en ellas alguna vez, considerando que sus lobos se arrodillaban o permanecían de pie, y se sentó directamente en el escritorio, con cuidado de evitar los papeles esparcidos sobre su superficie. Este cuerpo tenía un rasgo que me interesaba adquirir y es un paquete completo, ya ves. Si Naruto se sintió afectado por lo que ella dijo, y no fue así, gracias, no hizo nada para demostrarlo. En cambio, continuó como si robar cuerpos fuera algo cotidiano. ¿Y qué característica obtuviste de este paquete? Por supuesto, aceptar sus acciones tan fácilmente, incluso si ya pensaba que eran bastante similares, solo haría que él se sintiera más atraído por ella. Le dedicó una rápida sonrisa y procedió a demostrarle la mayor funcionalidad de su lengua. Pensó que había logrado ocultar bastante bien su sorpresa, considerando todo. Arqueando una ceja hizo un comentario totalmente sincero. Bueno, estoy seguro de que no soy el único que no espera eso. Ella le sonrió otra vez. Un buen trato por el tiempo que has pasado siendo mujer, ¿no? Preguntó. La miró detenidamente por un momento antes de encogerse de hombros. Sin duda, podrías haber estado atrapada en cuerpos peores. ¿Ah, sí? Respondió ella, levantando una ceja. ¿Mi principito está diciendo que se siente atraído por su madrina? ¡Qué travieso, Naruto-kun!, bromeó. Si no hubiera pasado tanto tiempo con Anko, se habría sonrojado. Sin embargo, considerando que él y la Tokubetsu Jounin compartían cama con bastante frecuencia y a ella le encantaba burlarse de él, estaba bastante acostumbrado a eso. Como mínimo, puedo admitir que tienes buen gusto en lo que a mujeres se refiere, replicó, sin negarlo en absoluto. Aunque cuando un hombre busca el cuerpo de una mujer, normalmente no espera un resultado así. Otra risa inquietantemente agradable escapó de sus labios mientras extendía la mano para alborotarle el cabello con cariño.
Se tomó su tiempo para retirar los dedos de los mechones rojos, estirándolos lo más que pudo de una manera que indicaba que le hubiera gustado simplemente pasar los dedos por su cabello. No sabía si se abstuvo debido a su posición en el escritorio, que la obligaba a inclinarse un poco hacia adelante para alcanzar su cabeza, o porque era su primera reunión. Sin embargo, no sospechaba que eso realmente importara en ese momento, ya que estarían juntos durante la próxima semana, fácilmente, y muy posiblemente incluso por más tiempo. Eso le daría mucho tiempo para descubrir quién es su madrina. Fue bueno, decidió entonces, que nunca hubiera conocido a Orochimaru antes, ya que un cambio como este sería bastante difícil de aceptar tan fácilmente como lo era si ya se hubiera establecido una relación de cualquier tipo. Sin embargo, eso significaba que sería bastante extraño para él ver a Orochimaru como un hombre en el futuro, lo que le causó cierta diversión. La idea de encontrarse con Orochimaru era perturbadora para la mayoría, pero aquí estaba, dándose cuenta de que solo pensaría que era extraño ver al Sannin en la forma que el resto del mundo conocía que tenía. Se dio cuenta de lo extraña que debía ser su vida cuando conocer a alguien como Orochimaru como mujer era considerado normal para él. No, murmuró ella, sacándolo de sus pensamientos. Supongo que no. Solo tienes que recordar que tu madrina está muy por encima de la media. Su ceja se alzó una vez más, tenía la sensación de que esto sería algo habitual en su presencia, y preguntó con curiosidad. ¿Madrina? ¿Tienes la intención de conservar esta forma entonces? La Sannin frunció el ceño, lo que en realidad era más bien un puchero, y su frente se arrugó ligeramente mientras pensaba. Todavía no lo he decidido, admitió Orochimaru. Me está empezando a gustar, tengo que admitirlo, y siempre puedo cambiar de opinión más tarde. Cuando uno busca la inmortalidad, que son unos cuantos años pasados en una forma que luego decides que no te gusta. Incluso si eso impidiera que funcione, unos cuantos años desperdiciados no significan nada para la eternidad. Un inconveniente. Orochimaru agitó la mano como si desestimara su sugerencia. Aunque pueda intentar dominar todas las técnicas del mundo con mi inmortalidad, lo importante es la experiencia. Puede que no me beneficie demasiado, pero prefiero tener el conocimiento de primera mano del que sacar partido en lugar de tener que hacer conjeturas, por muy instruidas que sean. En ese caso, supongo que no pierdes de ninguna manera. Supongo que ese es el punto, ¿no? Ella le dirigió otra sonrisa. Exactamente. Entonces, dime qué ha estado haciendo mi príncipe carmesí últimamente. Mientras decía eso, su mirada se había posado en los papeles que compartían el escritorio con ella, pasando rápidamente la vista por encima de lo que se podía leer desde su posición actual y sin hacer ningún movimiento para ver mejor. Hasta que no hizo el esfuerzo de leer el contenido, no estaba siendo curiosa, solo extremadamente perceptiva de su entorno. Bueno, eso es lo que ella decía, al menos. He estado un poco atrasado con los informes de Sai y Mai, así que no he hecho mucho más que ponerme al día con el papeleo. Ella frunció el ceño un poco ante eso. No puedes ir a tomar el control de un país y ser declarado una casa noble de Inokuni y luego proceder a decirme que todo lo que has hecho es papeleo. Resopló, cruzándose de brazos. Su frente ya se estaba convirtiendo en un viaje familiar hacia arriba. Ya lo sabías, fue su respuesta. Le valió una mueca de disgusto y no pudo evitar pensar que era absolutamente adorable. Sin embargo, tendría cuidado de no decirlo en voz alta en su presencia. No era lo suficientemente arrogante como para pensar que tenía alguna posibilidad contra un Sannin. ¿No has hecho nada más? Preguntó ella, un poco decepcionada. Naruto se encogió de hombros. Supongo que habrá algunos encuentros con Yugao-senpai y Hanabi-san. También habrá que esforzarse un poco para consolidar la lealtad de Hinata y no perder el control sobre el culto que se está formando a su alrededor, pero no mucho más. Las misiones con Anko son bastante habituales en este momento. Había vuelto a sus papeles y no vio la sorpresa en su rostro. ¿Una secta? ¿Lo había mencionado antes? Y luego estaba el asunto de su antiguo aprendiz. Ambos eran interesantes, pero ¿qué preguntar primero? Oh, no me di cuenta de que estabas involucrado con algún culto, Naruto-kun, cuéntaselo todo a Orochimaru-chan. Se acercó más a él, apartando los papeles que necesitarían ordenar más tarde. Con un suspiro, Naruto tomó eso como una señal de que terminaría con el papeleo del día. Vamos, dijo mientras se levantaba del escritorio. Pasemos a la sala de estar para esto. Orochimaru no tuvo objeciones a esto, especialmente cuando ella pudo sentarse contra él en el sofá. Esta vez su Prink. Capítulo 53. Invitados musicales.
Uno no apreciaba verdaderamente la duración de un día hasta que se encontraba escondido en una cueva sin absolutamente nada que hacer. Tuvo 3 días así para aprender eso. Resoplando silenciosamente, con una sola cabeza junto a la de su carretero, intentó ajustar su posición contra la pared de la cueva, usando su mochila como una especie de almohada. No era una buena almohada, eso sí, y había placas de metal cubriendo la mochila, bastante delgada, para proteger los pergaminos que estaba especialmente diseñada para contener. Hace mucho tiempo, los mensajeros que llevaban cartas importantes e información confidencial usaban paquetes como estos. Los Uzumaki habían encontrado un propósito diferente, aunque similar, para ellos. ¿Por qué limitarse a solo papeles cuando esos papeles pueden cubrirse con sellos? Mejor aún, esos papeles y sellos podrían contener no solo un arsenal, sino innumerables pilas de otros papeles, también cubiertos con sellos. El hecho de que esos documentos en particular explotaran en grandes bolas de fuego fue solo un añadido. Y en ningún momento hacer que el exterior fuera cómodo había sido una preocupación de nadie, lo que era más evidente que nunca cuando una vez más intentó encontrar una posición que fuera incluso semicómoda. Pero ella no estaba teniendo el más mínimo éxito. Con otro resoplido silencioso, se rindió, arrancó la mochila de detrás de ella y la puso a un lado con más fuerza de la que realmente era necesaria y cruzó los brazos con fastidio. Hace unos años, puede que también hubiera inflado las mejillas, pero había tenido mucha suerte de superar eso antes de su regreso a Konoha. Sin nada mejor que hacer, sus ojos se posaron en las únicas cosas de la cueva que eran remotamente interesantes, e incluso en ese caso, eso era bastante generoso. En su opinión, al menos. Sakura, como era de esperar, estaba arrodillada junto a Sasuke, a pesar de que no había nada más que pudieran hacer por él en ese momento. El trapo frío que descansaba sobre su cabeza no necesitaría ser cambiado hasta dentro de 20 minutos, según las observaciones de Naruto durante los últimos días, y aún no había hecho nada más que fruncir el ceño o murmurar levemente en sueños. En realidad, si alguien le pidiera que fuera honesta, lo llamaría lloriqueo, pero al menos podría intentar ser un poco más amable con su compañero de equipo. Cuando estaba herido, de todos modos. También estaba el hecho de que ni siquiera sabían quién los había atacado, y mucho menos qué le pasaba a su compañero de equipo. Después de solo 6 horas de no hacer absolutamente nada en esa cueva olvidada por Dios, había llegado a la conclusión de que realmente no le correspondía a ella juzgar su estado actual ni los murmullos, los gemidos, que se le escapaban. Ahora, si era algo con lo que estaba familiarizada, eso sería completamente diferente. Aún así, el simple hecho de que estuviera gimiendo era preocupante. Incluso cuando estaba inconsciente y no podía ocultar nada, siempre había parecido tener una tolerancia al dolor bastante alta en comparación con los otros genin de su año. No era tan bueno ocultando los resultados de jutsus de fuego fallidos como de otra manera podría haber creído, y ella era muy consciente de que incluso entonces él continuaría con el entrenamiento, o cualquier misión tonta que Kakashi les lanzara para mantenerlos ocupados y fuera de su cabello, sin problemas. Así que, con cada gemido, no pudo evitar sentir más curiosidad por saber qué era lo que le sufría. No es que hubiera mucho más que hacer allí en ese momento, salvo pensar. Supuso que podría intentar hablar con Sakura, pero ninguna de las dos parecía estar de humor para una conversación. En realidad, eso resultó ser algo muy bueno, porque si hubieran estado conversando, probablemente se habría perdido el susurro del follaje que separaba a su equipo del resto del examen. Pero ella lo oyó y se dio cuenta claramente de que tenían invitados. Para un bosque de muerte, hubo una decepcionante falta de ella. Claro, se habían cruzado con algunos animales bastante sorprendentes, pero ni siquiera valió la pena el esfuerzo de matarlos mientras huían del depredador más peligroso. Shukaku podría no ser el más poderoso de los Biju y este no era su dominio, pero los animales aún podían reconocer la amenaza que representaba. Bueno, eso representaba su contenedor, pero para estos animales no había diferencia, ninguna clasificación que separara a Jinchuriki y Biju. Simplemente había depredador y presa. Gaara era el depredador y el bosque respondió en consecuencia. Sus hermanos lo encontraron bastante conveniente, aunque un poco desagradable. Saber que tu hermano pequeño era un asesino sediento de sangre con un tanuki gigante sellado en él era una cosa, ver arañas gigantes e insectos 2 veces más altos que un hombre adulto escabullirse ante su simple aproximación era otra muy distinta. Como mínimo, demostró lo tontos que eran los humanos al crear a esos seres, a esos Jinchuriki, y luego dejarlos caminar entre ellos. Aún mejor fue el hecho de que muchos Jinchuriki fueron atormentados por quienes los crearon.
Los animales de este bosque lo sabían mejor. También se podría señalar que lograron sobrevivir a la muerte de Gaara. Los aldeanos que no poseían los mismos instintos y decidieron que era una buena idea mostrar, de cualquier manera, su descontento por su existencia no podían decir lo mismo. Por supuesto, con el bosque haciendo todo lo posible para mantenerse fuera de su camino y la mayoría de los equipos incapaces de presentar los desafíos más básicos, podrían haber terminado este examen el primer día, probablemente en unas pocas horas, y aún así, todavía deambulaban. No fue por falta de pergaminos, ya que ese objetivo hacía tiempo que se había completado en exceso, sino porque Gaara había querido hacerlo. No había explicado nada más que eso. Sus hermanos no se atrevieron a preguntar. Y así continuaron vagando casi sin rumbo por el campo de entrenamiento más infame de Konohagakure no Sato. Cada uno de ellos tenía su propio par de pergaminos, los de Gaara se los habían confiado a ella, o mejor dicho, se los habían pasado para que no tuviera que llevarlos él mismo, su hermana, y Kankur jugaba con 3 pergaminos adicionales usando cuerdas de chakra. Parecía divertido y a Gaara no le importó siempre y cuando el chico mayor estuviera detrás de él, donde no tuviera que vigilarlo, y no perdieran ninguno de esos pergaminos. Puede que no fueran necesarios, pero Gaara había sido quien los había obtenido y no iba a permitir que su trabajo, por muy sencillo que fuera para él, se desperdiciara. Confiado, Gaara no sabía por qué no se dirigía a la torre y acababa con esto. Seguramente no había nada para él allí, ¿verdad? Al mismo tiempo, no podía evitar preguntarse si esa chica, la hermana de Naruto-sama, ya había completado la tarea y se encontraba en la torre. Regresar, entonces, le daría la oportunidad de observarla y, si se parecía en algo a su hermano, probablemente había aprobado este examen con más facilidad que él hasta ahora. Por otra parte, el hecho de que su hermano fuera un dios no decía nada sobre ella. Por lo que él sabía, ella podría perfectamente seguir allí y no podía determinar con exactitud qué haría si se encontraba con su equipo. Por un lado, sería una oportunidad para ver cuán hábil era y, si no fuera suficiente, aplastarla antes de que se acercara a la monstruosa fuerza de su hermano. Había algo de seguridad en ese plan, eliminarla ahora que estaban escondidos en el bosque. Por otro lado, le brindaba la oportunidad de ganarse su favor. Solo a ella, al principio, pero posiblemente también a Naruto-sama. Eso le brindaba el beneficio inmediato de mostrarle a Naruto-sama que no tenía intención de ir en su contra, ahora, en todo caso, y eventualmente podría llevarlo a aprender cómo Naruto-sama obtuvo su poder. O, al menos, tal vez la oportunidad de descubrir una debilidad. Fue un poco más arriesgado que simplemente matarla, ya que tenía más posibilidades de ocultar su participación en su asesinato, y Gaara no tenía idea de cuál era la relación entre los dos, por lo que no podía predecir adecuadamente la respuesta de Naruto-sama. Pero la oportunidad de acercarse a Naruto-sama de una manera que reduciría las posibilidades de que esa misma carne dada por Dios borre su existencia. Y Gaara tenía toda la intención de vivir, maldita sea. Entonces era allí. Eso estaba bien. De todos modos, era más fácil apuñalar a alguien por la espalda. O eso había oído. Había pasado mucho tiempo desde la última vez que usó acero. De hecho, estaba bastante seguro de que la última persona contra la que intentó usar acero fue él mismo, si recordaba correctamente. Tal vez hubiera tenido más suerte si se apuñalara por la espalda. Antes de que pudiera pensar mucho en eso, o darle la orden a Kankur de apuñalarse por la espalda, un olor familiar llegó a su nariz. Era débil, muy débil, y no era para nada fresco, no menos de 3 días, según sus cálculos, pero reconocería ese olor en cualquier lugar. Sangre. Era el mismo gruñido grave que esperaban, pero pronunciado en un susurro que casi no lograron captar. Casi. Todavía desconfiaban demasiado del chico como para prestarle tan poca atención como para pasar por alto algo como que él hablara. Eso sería simplemente pedir que lo aplastaran. Gaara, después de todo, no estaba acostumbrado a que lo ignoraran, incluso si no era a propósito. Aún así, el bajo volumen en el que hablaba era anormal. Afortunadamente, incluso Kankur logró captar la indirecta de que su hermano quería que se quedaran callados. Gaara se acercó en silencio, algo que Temari no había notado antes y que le provocó escalofríos en la columna vertebral, y siguió el olor hasta los arbustos cercanos. Una rápida comprobación con zarcillos de arena reveló la falta de cadáveres, humanos o de otro tipo, por lo que Gaara solo pudo asumir que el olor provenía de más allá. Caminó entre el follaje sin dudarlo, abandonando todo sigilo, y sus hermanos lo siguieron rápidamente.
Había una cueva detrás, a pesar de la creencia inicial de Kankur de que su hermano estaba a punto de caminar directamente hacia la colina, que estaba bastante bien iluminada considerando la falta de fuego. Se podía sentir una ligera brisa, la misma que traía el olor a sangre seca, lo que significaba que había otras aberturas para la cueva por las que podía entrar la luz. El cuerpo inmóvil, de color rosa, era probablemente la fuente del olor. Por supuesto, ese rosa era bastante único y Gaara ya había tenido interés en este grupo en particular. La hembra rosa, el macho cuervo, allí, a un lado, estaba el rubio brillante de la hermana de Naruto-sama. Tal vez por sangre, tal vez no, pero cualquiera de los dos era una oportunidad para ganarse el favor que necesitaba desesperadamente. Sin embargo, saber y tener la oportunidad de ganarse el favor y ser diplomático eran dos cosas completamente diferentes. Con un gesto perezoso hacia el Uchiha caído, que en realidad era solo un intento de evitar hacer un movimiento que pareciera demasiado hostil, no estaba completamente desesperado, procedió a hacer una pregunta con casi todo el tacto del que se había vuelto capaz desde que conoció a Naruto-sama y se enteró de que él no era, de hecho, la cima de la cadena alimentaria. ¿Está muerto? Probablemente no, considerando que el cuerpo estaba justo en el medio del campamento siendo atendido en lugar de contra la pared más alejada, pero quién sabía qué extrañas costumbres tenían los Leafnin. El rostro de la rubia pasó de una cautela sorprendida a un ceño fruncido casi irritado, casi como si no pudiera creer que él hubiera preguntado eso, de entre todas las cosas. Para ser justos, sus hermanos tampoco podían hacerlo. No, no está muerto. Se cruzó de brazos desde su posición sentada y resopló silenciosamente. Probablemente debería estar más nerviosa por haber sido encontrada, pero en realidad no podía sentirse muy amenazada después de una pregunta como esa. Gaara se quedó en silencio por un momento, observando a una kunoichi rosada casi inconsciente mientras ella continuaba alborotándose detrás de su carga. Kankur, tú puedes llevarlo. ¿Qué? ¿Por qué yo? La preocupación inmediata, naturalmente, era que se esperaba que él hiciera algo, en lugar de la acción que le habían pedido que realizara. Cuando se trataba de Gaara, uno aprendía rápidamente a no molestarse en cuestionar qué era lo que quería que se hiciera. Quien tenía que hacerlo era un asunto completamente diferente. Gaara no se molestó en explicarlo. Una sola mirada fue suficiente para que su hermano mayor se dirigiera furioso hacia el único genin masculino del equipo 7. Un movimiento rápido de los dedos del titiritero y su arma favorita se desenredó de su espalda para un propósito muy indigno como camilla improvisada. Las cuerdas chakra poseen una sorprendente cantidad de fuerza cuando se combinan adecuadamente con un marco articulado. Sakura intentó protestar cuando notó que alguien intentaba mover a su Uchiha, pero una rápida mirada del ninja mayor de Suna la hizo retroceder para dejar que el títere recogiera a su compañero de equipo. Tuvo la ventaja adicional de hacer que Kankur se sintiera mejor. Gaara podría ser capaz de mirarlo con el ceño fruncido para que se sometiera, pero al menos todavía estaba por encima de estos genin novatos. Con Sasuke seguro, Gaara se giró para salir de la cueva, sin prestar atención a los dos compañeros de equipo de Uchiha mientras se apresuraban a recoger sus pertenencias y seguir a su compañero de equipo incapacitado. Las dos kunoichi del equipo 7 no sabían por qué sus competidores Suna las estaban ayudando, pero cuando Temari entregó su propio par de pergaminos, ambas descubrieron que no les importaba mucho. Cuanto antes pudieran salir de ese maldito bosque y meterse en un agradable y caliente baño, mejor. Entonces, su voz rompió el cómodo silencio mientras pasaban el tiempo sin hacer nada más que disfrutar de la presencia del otro en su sofá. ¿Qué era exactamente lo que estabas haciendo? Desde su posición apoyada contra su hombro, Orochimaru levantó la cabeza para encontrarse con su mirada con una ceja interrogante. Ambos sabemos que no viniste directamente aquí después de que mis lobos te introdujeron de contrabando. Ah, entonces. El hecho de que su respuesta indicara que había estado haciendo algo más recientemente fue ignorado deliberadamente, al igual que la multitud de papeles esparcidos sobre la mesa de café. Tenía la ligera sospecha de que los lobos le habían informado a Mai de que había terminado su papeleo y ella le había pasado algunos de los suyos. Lo cual, aunque un poco irritante, era más que justo. Al fin y al cabo, había sido su trabajo. Si la persona a quien había delegado tenía demasiadas cosas que hacer, le tocaba a él hacerse cargo de las suyas. Bueno, eso o buscar a otra persona para las tareas administrativas. Mai había sido como una secretaria al principio, pero con más responsabilidades dadas a ella tal vez era hora de una nueva. Se preguntó si encontrar a alguien para la tarea sería menos trabajo que simplemente ponerse a trabajar y hacerlo él mismo.
De alguna manera, lo dudaba. Sí, entonces. Había una leve pero evidente diversión en su voz. Todavía le costaba aceptar el hecho de que la mujer acurrucada junto a él en el sofá, con los pies descalzos metidos debajo de una almohada para mantenerlos calientes, era la Shinobi Rouge de rango S que podía provocar pesadillas a los Jounin. No es que alguna vez se los hubiera considerado completamente cuerdos, incluso cuando no usaban los cuerpos de otras personas. Brillante, sin duda, pero ciertamente nunca considerado como algo menos que moderadamente desquiciado. Solo le entrego un regalo. No se habría dado cuenta de su leve encogimiento de hombros si no hubiera podido sentirla moverse contra él. No te preocupes, nadie murió, hizo una pausa por un momento, reflexionando. No maté a nadie, al menos directamente. Es posible que hubieran muerto de todos modos, fue su respuesta final, a pesar de que nadie le había pedido más aclaraciones. ¿Y quién fue el que pudo haber muerto? Oh, el Uchiha. Debería estar bien, imagino que es lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a Miten no Huin. Sin embargo, no sé si algo más lo matará mientras su cuerpo se adapta a ello. Se encogió de hombros otra vez. Bueno, tendremos que esperar y ver. ¿Hay alguna razón por la que fuiste tras él? No le importaba mucho una cosa u otra, pero aún así sentía curiosidad. Naruto tenía a Mito y estaba seguro de que sería capaz de sacar adelante al equipo incluso si el Uchiha era un peso muerto. No era como si Mito aceptara otra cosa. Aún así, sentía algo de curiosidad. Seguramente ella había ido tras él por alguna razón, ¿no? Por otra parte, se trataba de Orochimaru. Si alguien iba a hacer algo porque podía, esa era ella. Mi objetivo es aprender todos los jutsu que han existido, existen y existirán, fue su explicación. Ah, el Sharingan. Hizo una pausa. ¿Y cómo, exactamente, matarlo te proporcionará sus ojos? En realidad, no podía ser tan difícil simplemente arrancárselos, no para alguien de su calibre, de todos modos. Las focas son increíbles, comenzó el Sannin, pero no estoy ni cerca del nivel de tu padre. Lo ayudé con las partes menores, hilos de foca individuales que eran partes minúsculas del todo, y estuve allí para que intercambiara ideas mientras se le ocurría la obra maestra en tu brazo. Ella le dirigió una mirada anhelante al brazo, sabiendo exactamente qué era lo que se escondía debajo de la tela blanca y el potencial que contenía. Aún así, pude desarrollar algo propio. No es el trabajo de un verdadero maestro, pero con la inclusión de otros elementos pude crear un sello que aumentaría el potencial de lucha de cualquiera que lo llevara, continuó. El principal inconveniente es que no todo el mundo es lo suficientemente fuerte como para soportar cambios tan drásticos en su cuerpo. La primera colocación del sello es la más peligrosa, ya que el cuerpo crea un sistema de chakras complementario dentro del cuerpo del usuario al que se puede recurrir en momentos de mucho estrés. Ella hizo una breve pausa, como para decidir cuánto le importaba realmente saber, y prosiguió con su explicación. Sin embargo, el estrés es difícil de medir en el mundo shinobi, al menos en términos de combate. La ira, sin embargo, era un desencadenante mucho más fácil y permitía que el sello proporcionara poder adicional con poca o ninguna intervención del usuario. El aumento de poder embota algunos de los sentidos y aumenta los in. Capítulo 54. El que hospeda. Lo habían llamado holgazán, y quienes lo decían no se equivocaban, pero que no se dijera que Sarutobi Asuma hacía las cosas a medias. Si tenía que hacer algo, por los dioses, sabíamos que lo haría bien. Incluso si preferiría estar haciendo cualquier cosa menos sentarse en la oficina del Hokage aprendiendo el puesto que, aparentemente, iba a ocupar algún día pronto. Más de una vez se había preguntado si podría negar el puesto y cómo debería hacerlo. Por supuesto, solo había habido 4 Kage en Konoha y todos ellos querían esos puestos. Solo Uzushiogakure había existido por más tiempo y su equivalente Kage había sido la familia real del clan Uzumaki, cada uno asumiendo la posición de soberano que le correspondía por derecho. Así que no hay mucho en lo que basarse para rechazar la oferta de dirigir la aldea. No es que no quisiera ayudar a la aldea, pero realmente no quería el tipo de responsabilidad y estrés que conllevaba el trabajo. Su paso por los 12 guardianes shinobi entre el daimyo y su corte imperial del fuego fue suficiente política para toda su vida, gracias. Preferiría pasar unos años entrenando a un equipo y luego retirarse a un puesto más relajado, en comparación, como jefe del clan Sarutobi. De todos modos, ya estaba actuando como jefe del clan y el trabajo que eso suponía no era tan malo. Quitarle las responsabilidades y obligaciones de un líder de equipo sería pan comido. Apenas podía esperar.
O, mejor dicho, no había podido esperar. Ahora ese futuro parecía alejarse cada vez más con cada papel que tenía que leer y cada firma que se encontraba garabateada con tinta fina que no tenía por qué usar. Aún así, si iba a hacer eso, incluso contra su voluntad, se aseguraría de hacer todo lo mejor que pudiera. Los escuadrones de Ambuya peinaban las calles en busca de rastros de Orochimaru, que al parecer había sido encontrado por Tokubetsu Jounin Mitarashi Anko en el Bosque de la Muerte. Los rumores de que Uchiha Sasuke había hecho uso de un extraño sello durante los preliminares, uno que emitía chakra repugnante, apuntaban al Tenno-Juin que Mitarashi había tenido años atrás, uno que parecía haber logrado eliminar. Esto le dio algo de esperanza, aunque el hecho era que Orochimaru sin duda lo había estado mejorando y que los dos sellos, el de Anko y el de Sasuke, probablemente no fueran idénticos. Aún así, saber cómo ella había quitado el suyo podría permitirle saber cómo quitar el de Sasuke, y eso debía hacerse pronto. Más allá de Orochimaru, que parecía estar manteniéndose discreto, y el asunto del sello maldito de Sasuke, había algo más en lo que Asuma iba a tener que invertir una cantidad considerable de esfuerzo: los lobos. Su padre no había sido muy comunicativo con la información, y solo la había prometido después de la toma de posesión, cuando fuera que esta ocurriera, en cualquier caso, ya que la consideraba demasiado sensible para divulgarla de otro modo. No importa el hecho de que él estaba sentado aquí examinando informes Ambu y aprobando la aceptación de misiones de las que el resto del mundo permanecería ajeno. Hiruzen, por sabio y poderoso que fuera, se estaba haciendo viejo. No solo en edad, sino también en alma. Era el primer Hokage que no era uno de los fundadores y había vivido durante gran parte de la vida de la aldea y había visto demasiado mientras ellos tallaban y conservaban su propio pedazo de santuario en lo que había sido, solo décadas antes, una tierra devastada por clanes en guerra. Asuma no tenía ninguna duda de que su padre había estado cansado de su posición antes de su primer retiro, y hasta el día de hoy nunca había visto a su padre tan feliz como cuando fue liberado de la carga de la aldea después de muchos años de trabajar bajo ella, y cuando tomó el manto una vez más, ya había perdido ese impulso que poseía cuando tomó por primera vez el sombrero de Hokage. Se preocupaba por el pueblo, sí, e hizo lo mejor que pudo por él, pero ahora parecía tener problemas para ver el panorama general y separar sus sentimientos personales de lo que se debía hacer. Lo que era necesario hacer, era casi imposible. Personalmente, el ex miembro de los 12 guardianes no tenía nada en contra de los lobos. De hecho, por la forma en que iban las cosas, parecía que podrían ser el equivalente de Roth durante su propia vida como Hokage. No le gustaban, pero sin duda eran necesarios. Pero no podía permitirles tener tanta libertad dentro de la aldea. Nunca antes había sido partidario de la política, pero solo pensar que uno tendría que hacer malabarismos con la política del clan, la ley de la aldea, la voluntad de la corte imperial del fuego de Inokuni y la mentalidad emanada de una fuerza oculta que se encontraba en las sombras del gran árbol de Konoha, le estaba dando un gran dolor de cabeza. Era, sencillamente, una tarea imposible. La única manera de tener siquiera un éxito remoto en ella era organizarlos a todos de manera que se mantuviera un equilibrio entre ellos, permitiendo una negociación y un compromiso adecuados siempre que una facción deseara algo. Eso sería bastante difícil, pero tenía otro problema que se podría solucionar fácilmente. Él conocía muy bien el tribunal de bomberos. Estaba bastante familiarizado con la política del clan de Konoha desde su época como jefe interino del clan Sarutobi. Los preparativos para asumir el manto de Hokage le estaban proporcionando una amplia experiencia con las leyes de la aldea. Estaba bastante seguro de que no tendría demasiados problemas para mantener satisfechas esas tres facetas. Pero no sabía prácticamente nada sobre los lobos. Eso tendría que cambiar. Cualquiera del clan Yamanaka sería demasiado obvio, pero no eran su única opción. Ahora solo le quedaba preguntarse cómo podría lograr que cooperaran. Una profunda bocanada de aire cálido y húmedo me trajo recuerdos. Muchos recuerdos. La mayor parte de los cuales terminaron con él sufriendo y caminando penosamente hasta el hospital. Esas, a su vez, solían convertirse en dolorosas visitas al hospital cuando Tsunade trabajaba allí. Con la cantidad de experiencia que tenía en el área, podía saber de inmediato cuando las lesiones eran de mujeres que no habían estado muy contentas de ser espiadas en las aguas termales. Por lo general, él se iba con más dolor del que llegaba, pero al menos ella curaba las heridas y, más a menudo de lo que él quería admitir, arreglaba los huesos rotos por la furiosa Kunoichi. Realmente fue un milagro que nunca lo hubieran castrado.
Aún así, incluso el pensamiento de que la misma suerte que hasta ahora le había impedido experimentar probablemente eventualmente se acabaría, nunca había mantenido al valiente Jiraiya de Konoha alejado de las aguas termales o de las bellezas que se relajaban en ellas. Extranjero o nacional, si hubiera habido una fuente termal, Jiraiya probablemente habría estado allí y lo habrían expulsado de ella. A veces por la dirección, y más a menudo por una turba de mujeres descontentas. Ah, buenos tiempos. A pesar de los malos finales de los recuerdos felices, no había ninguna fuente termal como la de Konoha. Si bien no era la más grande ni la que tenía menos probabilidades de atraparlo o lastimarlo horriblemente, de hecho, la mayoría de sus heridas relacionadas con las fuentes termales se produjeron en ese mismo lugar, era especial porque era de Konoha. Estaba en casa. Y su hogar estaba en un lugar en el que no había estado durante muchos, muchos años. A decir verdad, había pasado más de una década desde la última vez que puso un pie allí y casi el mismo tiempo que había hecho todo lo posible por aislarse por completo de los acontecimientos del pueblo. Por supuesto, se podía contactar con él en caso de emergencia, pero, a pesar de su personalidad nómada, le resultaba difícil alejarse de casa. Pasar unos meses aquí, unos meses allá, eso le parecía bien, pero, como un gran árbol, sus raíces nunca se iban, por mucho que el viento llevara sus hojas. Y hablando de ser llevado por el viento, había habido los informes más extraños de que Kusina había sido vista viajando por el continente con su hija a cuestas. Curiosamente, ni un solo informe de ninguna de sus fuentes mencionaba la presencia de su hijo. Había intentado rastrearlos, cuando la oportunidad lo permitía, pero generalmente lo llamaban para encargarse de algo en su red antes de que pudiera ponerse al día y, cuando terminaba, tenía que comenzar de nuevo. Realmente quería saber qué estaba pasando, pero su deber tenía prioridad. Konoha lo necesitaba en el campo, haciendo lo que mejor hacía, y eso significaba mucho más tiempo fuera del que le hubiera gustado. Tiempo que habría sido aún más difícil si hubiera regresado. Así que, concentrándose en su trabajo, había logrado concentrarse completamente en el resto del mundo durante años, confiado en que estaría informado de cualquier acontecimiento importante, como una guerra civil, mientras estaba fuera. El hecho de que Konoha no necesitara información sobre Konoha también ayudó. Pero por los dioses, qué bueno fue estar de regreso. Viajar como Jiraiya era una cosa, pero la mayor parte de su tiempo lo pasaba intentando mantener un perfil bajo, otra razón para evitar ser visto yendo y viniendo de Konoha, para poder observar los momentos de amenazas potenciales sin advertirles que el mundo de hecho estaba al tanto de ellas. Akatsuki fue un ejemplo de ello y, recientemente, también lo fueron los lobos. La información sobre Inokuni en su conjunto era lo más cercano a las noticias de Konoha que podía recopilar y admitiría plenamente que lo tomó completamente por sorpresa saber que el mismo grupo que había comenzado a llamar su atención había logrado convertirse en una casa noble en la corte imperial del fuego. Fue inesperado, por decirlo menos. Al mismo tiempo, sin embargo, le había permitido relajarse un poco. Como estaban aliados con Inokuni, y les iba tan bien como parecía, las posibilidades de que guardaran rencor hacia la aldea eran bastante escasas. Al menos por ahora. Eso no quería decir que simplemente los hubiera aceptado y se hubiera concentrado por completo en el resto del mundo, pero ciertamente no eran una prioridad. El hecho de que hubieran erradicado a Gato de Wave por completo, incluso si necesitaban trabajar con él primero para asegurarse de que tuvieran un éxito total, y que la ciudad portuaria estuviera comenzando a florecer bajo su protección eran solo puntos a su favor. Es cierto que eso probablemente también fue parte de lo que les permitió ganarse el favor del daimyo. En ese sentido, supuso que, técnicamente, confiaba un poco más en ellos que en otras amenazas potenciales porque habían tomado el control de un país. El favor del daimyo fue su razón inicial, pero eso fue solo el resultado de la acción inicial. Quizás hubiera tenido tiempo de fruncir el ceño ante ese pensamiento si alguien no lo hubiera interrumpido groseramente con su grito de pervertido. Ah, como en los viejos tiempos. La carta era nítida y clara, de una calidad mucho mayor de la que estaba acostumbrada a ver. La tinta brillaba incluso cuando estaba indudablemente seca, dibujada con las elegantes curvas de una muñeca experta sobre el papel grueso, como si darle más peso a la carta aumentara de alguna manera el impacto de su contenido. Bueno, reflexionó Shizune distraídamente. No se equivocaron. Tal vez no fuera eficaz en todos los casos, pero el grueso papel que sostenía en sus manos hacía que la escritura pareciera mucho más real. Se sentiría mucho menos inclinada a creer en esas palabras escritas si la carta le hubiera parecido más común, lo admitió.
Por supuesto, incluso con tanta atención a los detalles, era difícil creer que esto estuviera sucediendo realmente. Ni siquiera era nada espectacular, solo alguien que le escribía para informarle de su interés en sus habilidades médicas. No de la manera habitual, que sería pedirle a ella, o, más específicamente, a su amo, que hiciera una visita domiciliaria para tratar a algún amigo o familiar herido, sino que, como lo deja muy claro la carta, buscaron emplearla. La última vez que le había llegado una petición en un papel similar, procedía de una pequeña familia de nobles cuyo heredero había enfermado gravemente. En este caso, también se trataba de una solicitante de una casa noble, pero en lugar de una lesión querían ofrecerle un trabajo permanente como parte de la casa. Si aceptaba, se convertiría en parte de esta casa noble, en la médica oficial del jefe, o eso afirmaba la carta, y eso no era algo que se pudiera tomar a la ligera. Si el bienestar de su amo no fuera una preocupación, tal vez se habría sentido tentada a aceptar la oferta, pero había una parte más importante que la frenaba: su posible empleador era la Casa de los Lobos de la Corte Imperial del Fuego de Inokuni. Es comprensible que ella dudara un poco en aceptar un lugar entre ellos. Afortunadamente, ellos parecían haber previsto eso. La oferta principal era que ella se uniera a ellos de pleno derecho, pero también habían manifestado su disposición a negociar otros acuerdos para sus servicios. Una de esas sugerencias era 8 meses de capacitación de algunos de sus miembros más prometedores del personal médico para elevarlos a un nivel superior, algo que, sin duda, le habrían pedido que hiciera de todos modos como parte de la casa, lo que en realidad no sonaba tan mal. El salario prometido parecía bueno, sin mencionar las bonificaciones que le darían en función de lo bien que pudiera entrenar a sus médicos o el hecho de que todos sus gastos estarían cubiertos por ellos durante el tiempo que durara el contrato, y le permitiría tener una buena idea de la nueva casa noble de Inokuni antes de comprometerse con algo más. Desgraciadamente, todavía tenía un maestro a su cargo y, aunque no lo tuviera, su aprendizaje no le permitiría enseñar a otros hasta su conclusión. Para ambos, parecía que iba a necesitar hablar con Tsunade. Shizune dejó escapar un suspiro mientras dejaba caer la carta sobre la mesa y apoyaba la cabeza en su mano. Por fin, tenía la oportunidad de hacer algo nuevo y emocionante, pero con su suerte se quedaría atrapada allí, aburrida como estaba desde poco después de su regreso a Konoha. Al menos, cuando Tsunade bebía hasta quedar en un estado de estupor constante para evitar recuerdos y responsabilidades, Shizune tenía cosas que la mantenían ocupada. Escapar de los cobradores de deudas, asegurarse de que Tsunade comiera algo de vez en cuando y mantener los daños colaterales al mínimo no eran divertidos, pero al menos le daban un propósito. Estos días, Tsunade simplemente se sentaba en el jardín a beber té y, de vez en cuando, a llorar. Era una mejora con respecto a sus hábitos anteriores, sin duda, pero todavía no estaba haciendo nada para compensar los errores que había cometido y, a diferencia de algunos, todavía tenía la oportunidad de hacerlo aquí en Konoha. Descuidar hacerlo era patético y su regreso a Konoha se había convertido en una broma. Shizune puede haber sentido lástima por su maestra y la evidente angustia que sentía si realmente hacía un esfuerzo por corregirlo, pero por ahora ni siquiera podía hacerlo. No era la primera vez que se arrepentía de haberse convertido en aprendiz de los Zenin. Como era de esperar, los lobos siempre estaban en su mente. Más específicamente, siempre estaba pensando en su futuro. Una parte importante de ese futuro requería que hubiera lobos, lo que, naturalmente, significaba que tenían que incorporar más a la manada. Entrenar a niños huérfanos, tal como lo había hecho Danzou, era un método preferido, permitiéndoles adquirir las habilidades adecuadas y acostumbrarse a la mentalidad de manada de sus fuerzas, pero no era una respuesta inmediata. En ese momento, Naruto simplemente no tenía los años que tomaría entrenar a la segunda generación de lobos. Eso significaba que necesitaba atraer gente al grupo, para permitir que su manada se fortaleciera lo suficiente como para esperar los años que se necesitarían para que los nuevos lobos alcanzaran el nivel adecuado. No los usaría, no podría hacerlo, hasta que estuviera seguro de que podían defenderse también de sus otros agentes. Los cachorros eran preciosos y debían ser protegidos hasta que estuvieran listos para asumir las responsabilidades de la manada. Sus agentes ya estaban recorriendo las naciones elementales en busca de posibles lobos y reuniéndolos para entrenarlos. No en Nami no Kuni, por supuesto, allí había demasiada atención en ese momento, pero su madrina había estado más que feliz de ofrecerle un viejo laboratorio que no usaba mucho últimamente. Estaba un poco anticuado, pero sus lobos lo transformarían en una guarida adecuada muy pronto.
Estaban creando su futuro, pero necesitaban quedarse hasta que se lograra. Tanto para ese futuro venidero como para el método de mantener sus fuerzas hasta que lo hubieran logrado con éxito, faltaba una pieza fundamental. O, mejor dicho, había desaparecido. Los ojos morados recorrieron su escritorio hasta posarse en el nítido papel blanco que contenía la solución en la que había estado trabajando. No había sido tan difícil para él, pero no había hecho exactamente la mayor parte del trabajo. El sellado, en toda su gloriosa complejidad, todavía se le escapaba por completo. Sin embargo, estaba empezando a ver el verdadero alcance del potencial que poseía el sello de su padre. Con solo pensarlo, un sello de almacenamiento común, uno de los pocos para los que pudo encontrar instrucciones para crearlo, se convirtió en el sello modificado que usaban sus lobos. Se colocó otro sello de almacenamiento a su lado y él deseó un sello que creara sellos a partir de tinta húmeda. Su sello estuvo feliz de obedecer. Se necesitaba un último paso, combinar el sello deseado con el nuevo aplicador, y el problema de incorporar nuevos miembros a la manada quedó resuelto. Todo lo que se necesitaría sería darle el sello a Sai o a algunos de los altos capitanes y ellos podrían aplicarlo a cualquiera de los que se convertirían en lobos. Todavía necesitaría reunirse con ellos para proporcionarle este nuevo sello, pero después de eso ya no tendría que preocuparse por eso. Trazó su creación con ligereza, maravillándose de lo fácil que era hacer las cosas con el sello en su brazo. Lo aterrador era que ni siquiera necesitaba dar esos pasos adicionales para crear esto. El legado de su padre habría sido capaz de cambiar el sello inicial directamente al aplicador que tenía ahora. Fueron sus propias limitaciones, más que las del sello, las que le impidieron hacerlo. Al separar cada parte, podía concentrarse mejor en lo que quería que hicieran los sellos, evitando errores que podrían causar. Capítulo 55. El valiente Jiraiya. Jiraiya gimió, su cuello crujió y su espalda crujió mientras obligaba a su cuerpo a levantarse del suelo implacable. En su opinión, había sido un poco más comprensiva que las mujeres a las que había logrado enfadar, pero eso no significaba mucho. Él era consciente de que la chica, la voz que le había traído esta desgracia era demasiado joven para que su dueña fuera una mujer, seguía allí de pie esperando a que la reconocieran después de su última paliza. Por la forma en que su pie golpeaba el suelo con impaciencia, él sabía que tenía los brazos cruzados ante ella y lo más probable era que lo estuviera mirando con el ceño fruncido como Tsunade solía hacerlo hace tantos años. Se puso en cuclillas y miró a la que lo había delatado, pero se encontró con un color naranja más del que uno debería considerar usar. Falda naranja, top naranja y sandalias naranjas que cubrían a una chica con los ojos más azules que había visto desde Minato. El cabello también hacía juego y el chakra que podía sentir de ella hacía bastante obvio quién era. Después de todo, solo había un clan cuyos hijos tenían tanto chakra. Vaya, Naruko, ¿es esa la forma de saludar a tu padrino después de todos estos años? Preguntó, poniéndose de pie. Dioses, ¿era bajita? ¿O tal vez él se había vuelto aún más alto en la última década? Tendría que encontrar algunos otros genin para compararse. ¿Acaso un anciano no puede recibir ni un abrazo? Ella lo miró de arriba a abajo. ¿Eres Jiraiya? Bueno, no tenía por qué sonar decepcionada. Estuvo tentado, brevemente, de realizar su rutina de presentación, pero logró contenerse. Sí, chico, soy Jiraiya. No puedes decirme que esperabas que fuera más alto. Porque, en realidad, él era alto. Malditamente alto. Especialmente comparado con este mocoso. No pensé que serías tan vieja, le dirigió una mirada vacía. Soy un shinobi de rango S que podría enviar a un equipo de Jounin a Iwa y de regreso antes del almuerzo y que prácticamente era un padre para el Yondaime Hokage. Puede que tenga la edad suficiente para tener un nieto genin, pero no dudes ni por un segundo que todavía estoy en mi mejor momento. Sus propios brazos cruzaron su amplio pecho mientras miraba a su ahijada por primera vez en poco más de una década. Realmente había crecido en ese tiempo, pero todavía era una cosa tan pequeña. Comparada con él, al menos. Afortunadamente, ya no necesitaba preocuparse por aplastarla en sus manos cuando Kusina lo hizo sostenerla. No era probable que una situación así se produjera en estos días. La rubia resopló irritada. Como sea, supongo que no te he conocido todavía porque has estado espiando a través de las vallas estos últimos años. No, he estado fisgoneando por todas partes. Ese es mi trabajo. En más de un sentido, en realidad. Y me parece recordar que he oído que alguien ha estado vagando por el mundo estos últimos años.
Ella pareció avergonzada cuando le señalaron eso, sus mejillas se enrojecieron y su mano se acercó a rascarse la parte posterior de la cabeza nerviosamente. Bueno, sí, murmuró. La mirada tímida se transformó en algo más acusador. Pero solo estuvimos fuera unos años, no recuerdo haberte visto antes de irnos. Ahora le tocaba a él rascarse la nuca. Supongo que ahí me has pillado. Como dije, estaba trabajando y, aunque seguí intentando localizarte cuando tenía tiempo libre, nunca lo conseguí antes de que el trabajo volviera a llamar. ¿Eh? ¿Intentaste reunirte con nosotros? Ella parecía sorprendida, lo que hizo que Jiraiya hiciera una expresión facial que estaba muy cerca de hacer pucheros. Por supuesto que sí. Se opuso a la idea misma de no haber intentado conocer a su ahijado y a la mujer que se había casado con un muchacho al que consideraba su hijo. Ah. Parecía un poco avergonzada al saber eso y Jiraiya soltó un suspiro. Vamos, niña. Vamos a visitar a tu familia. Ya es hora de que nos volvamos a conocer. Mientras decía eso, se agachó, rodeó su cintura con sus grandes manos y la colocó sobre uno de sus grandes hombros. Por eso, no pudo pasar por alto cómo se tensó cuando mencionó que había conocido a la familia. ¿Pasa algo? Preguntó. Kyofu, ¿cuánto has oído de Konoha en los últimos 4 años? A Jiraiya realmente no le gustó el sonido de eso. Gracias por su paciencia. La voz era joven, mucho más joven de lo que Ao esperaba, y el rostro de la que hablaba estaba oculto tras el rostro de un lobo gruñón. Sin duda era una mujer, la chica probablemente solo tendría unos 15 años. A pesar de eso, entró en la habitación con una confianza inquebrantable, como si ya lo hubiera hecho muchas veces antes. Los otros lobos, guardias que parecían mucho mayores que ella, no intentaron detenerla ni obstaculizarla de ninguna manera. De hecho, parecieron ponerse de pie más erguidos cuando ella se acercó, acercándose a las paredes para brindarle todo el espacio que su paso requeriría. Lo cual, sinceramente, no era mucho y no había ninguna razón real para que se movieran, pero el gesto hablaba claramente de su autoridad. Joven o no, ella debía estar allí y el hecho de que se tratara de una reunión para conseguir apoyo para una guerra significaba que la joven que tenía delante tenía mucho más peso del que hubiera sido apropiado en su época. Está bien. En mi época, habríamos ido a la capital para solicitar una audiencia, pero Mei insistió en que fuera directamente a verte. Suena muy directa, podía oír la sonrisa detrás de la máscara. Tsukiyomi-sama lo apreciaría. Puede que se quede en las sombras, pero le gusta ir directo al grano. Aún así, no es apropiado aparecer sin avisar, especialmente cuando estamos buscando ayuda. Y por eso nos tienen a nosotros, ¿no? Se sentó frente a él en la mesa, colocó varias carpetas y un bloc de papel en la mesa mientras sacaba un bolígrafo de algún lugar entre su ropa. Con un clic del bolígrafo, le indicó. Entonces, cuéntame sobre la situación en Kiri. Y así lo hizo. Pero no podía quitarse de encima la sensación de que Zabuza tal vez tenía más razón sobre estos lobos de lo que era bueno para la resistencia. Aunque sus ojos estaban casi ocultos, podría haber jurado que sintió el hambre de los lobos en la habitación mientras les contaba su difícil situación. Él solo esperaba que en este caso Yagura fuera el rebaño que devorarían, porque no podían permitirse más enemigos. Cuando una joven con una máscara de lobo entró en la habitación, con carpetas apretadas contra el pecho, su anfitrión se apresuró a disculparse y la hizo pasar a su oficina. Kim no se sorprendió demasiado cuando el lobo que había estado bloqueando la ventana se movió para seguirlos y se colocó contra la puerta cerrada de la oficina para garantizar su privacidad. Ella compartió una rápida mirada con su líder de equipo, ambos acordaron dejarlo así sin palabras. No era asunto de ellos y estaban muy seguros de que Orochimaru quería que estuvieran espiando a su anfitrión, uno que ella había dejado muy en claro que era importante para ella, la serpiente Sanin se lo habría dicho. Al ver que no lo hizo, no estaban dispuestos a arriesgarse a enfadar a los lobos, a su anfitrión y a Orochimaru fisgoneando en asuntos privados. El tercer miembro de su equipo eligió ese momento para salir de sus habitaciones y sentarse a la mesa donde había estado su anfitrión apenas unos minutos antes. Parecía completamente ajeno al hecho y mientras vertía más té en la taza medio llena de su anfitrión intercambiaron otra mirada, complácidos de que no hubiera estado presente mientras su anfitrión estaba presente. En resumen, Kim reflexionó sobre los méritos de que Zaku intentara entrar al estudio privado de su anfitrión, realmente necesitaba empezar a pensar en él por su nombre, o al menos por algún tipo de título.
Si tenían mucha suerte, Zaku sería eliminado y tanto ella como Dosu podrían disfrutar de un mes de relajación bajo la gentileza de su anfitrión, Naruto, sin tener que preocuparse de que el bufón hiciera algo estúpido. Por otra parte, Zaku era lo suficientemente malo como para enfadar a Naruto hasta el punto de que ella y Dosu también estuvieran en el lado equivocado de su ira. Lo que, por supuesto, significaría que también estarían en el lado equivocado de la ira de Orochimaru, si vivieran tanto tiempo. Ese no era un buen lugar para estar. Notó que Dosu miró a Zaku a la puerta distante varias veces antes de sacudir la cabeza para sí mismo, sin duda por haber estado pensando algo similar. Era una lástima que un equipo necesitara 3 miembros y que hubiera tan pocos shinobi en Otogakure. Si hubiera reemplazos listos, sabía que sería fácil convencer a Dosu para que la ayudara a deshacerse del cuerpo. Por otra parte, con la mirada que Orochimaru le había lanzado antes de irse, Kin ni siquiera iba a pensar en qué era lo que iba a hacer. Era probable que el sabio serpiente también estuviera feliz de reemplazarlo, si esa era una opción. Sus ojos se movieron hacia el guardia en la puerta de Naruto y luego nuevamente hacia Dosu cuando un pensamiento la golpeó. Los lobos parecen variar mucho en su distribución, ¿no es así, Dosu? Se giró para mirarla de reojo mientras reflexionaba sobre su pregunta. Supongo que sí. Tarareó levemente, un sonido pensativo que era más para llamar la atención de su líder de equipo que cualquier tipo de hábito. ¿No crees que con la alianza de Orochimaru podríamos ser capaces de tomar prestado uno, verdad? Miró fijamente a su tercer compañero de equipo que, desinteresado en el tema de conversación, estaba completamente ajeno a ello. ¿Ah, sí? Dosu pareció animarse un poco ante sus palabras, lanzando su propia mirada especulativa entre Zaku y el lobo que estaba de guardia. Tal vez. ¿Cuánto tiempo pensaste que podrías necesitar uno? O, si las cosas van bien, quizás 6 meses más o menos. Él gruñó en señal de reconocimiento, sus ojos brillaron con diversión y aprobación ante su idea. Era una coincidencia que los exámenes Chunin se llevarán a cabo 2 veces al año y que él hubiera logrado pasar a la última parte de este. Tener un lobo durante ese tiempo sería suficiente para que se graduaran del estado Genin y, en cambio, se convirtieran en shinobi de pleno derecho, libres de aceptar contratos con quien quisieran. ¿Crees que lo aceptarían? No estaría mal intentarlo, pero aprovecharía cualquier oportunidad que encuentres para halagarlo si tienes intención de pedírselo. Dicho esto, volvió a su té. Ella todavía podía ver la diversión que bailaba en sus ojos. Manténgalo alejado, asintió Kin, mirándolo fijamente. Y quizás yo pueda arreglar algo. Él sonrió dentro de su taza. Trato. ¿De verdad? No lo podía creer del todo. ¿Vienen a por nosotros? Maya sintió en confirmación. Lo son, dijo ella, frunciendo ligeramente el ceño. Incluso admitió que Zabuza era parte del grupo y se opuso rotundamente a ello. ¿Y aún quiere nuestra ayuda? Sacudió la cabeza, con los ojos fijos en una ventana que nunca había visto en su oficina en el Den. No me gusta. ¿Qué tan mala es la situación? Obviamente no puede ser buena para ellos si ignoran el consejo de alguien como Momochi Zabuza. Su ceño se profundizó aún más. Eso es lo extraño. Según sus palabras, en este momento están en un punto muerto con el régimen de Yagura. Entienden que no tienen mucho tiempo antes de que eso cambie porque el Mizukage tiene más recursos a su disposición y podrá obtener la ventaja una vez que se comprometa más con la guerra de linaje. En este momento está usando el punto muerto para reducir las acciones de la rebelión mientras él y su aldea se recuperan. Por lo que parece, no tienen más de 8 meses antes de que las cosas se intensifiquen nuevamente. Bueno, aclaró, no está mal ahora, pero lo estará. Eso es correcto. Con un suspiro, Naruto se apartó de la ventana y tomó asiento, mientras se masajeaba las sienes con el pulgar y el dedo medio. Lo que todavía no entiendo es por qué vienen a nosotros. Su mano cayó sobre su escritorio, justo al lado de la multitud de carpetas que Mai había traído consigo. Tienen muy poco que ofrecernos en este momento, saben, o al menos Zabuza lo sabe, que trabajamos según nuestros propios intereses, tienen tiempo para encontrar el apoyo de otros grupos, y estaríamos enfrentándonos no solo a una aldea entera, sino al legítimo Kage. Mientras su daimyo no se haya declarado en contra de Yagura y su régimen, entonces yo estaría en una posición bastante incómoda como daimyo de Nami no Kuni. Estoy totalmente de acuerdo, toda la situación está en nuestra contra. Naruto negó con la cabeza. No, dijo en desacuerdo. No todo. Hizo una larga pausa. Solo el lado rebelde.
Entonces me propones, no quería asumirlo, pero sabía exactamente a dónde iba con sus pensamientos. Envía un enviado a Yagura. Analiza la situación para asegurarte de que coincide con lo que sabemos y, si es así, ofrécele nuestros servicios. Si la rebelión tiene razón y Yagura está buscando un impulso para su fuerza antes de continuar con esta guerra civil de sangre, es posible que lo haya encontrado. Por supuesto, ¿debería enviarle un aviso al Daimyo del Fuego? No, le haré saber mis intenciones personalmente durante el tercer examen. Entonces, ¿el genin Naruto no va a ir? No había ninguna ventaja en ese momento en anunciar su identidad, así que permanecería en secreto hasta que se obtuviera algún beneficio. Aún así, le hubiera gustado verlo salir por algo que no fuera el trabajo. No me temo que no, estaré con los otros nobles. Envíale un mensaje a Ana, si tienes tiempo. Como gobernador de Nami no Kuni, me gustaría presentarlos. Pensaré en algo para mantener su identidad oculta. ¿Algo más? Eso será todo por ahora, Mai. Muy bien, me encargaré de ello inmediatamente, Tsukiyomi-sama. Hizo una breve reverencia y se giró para irse, deteniéndose solo ante el sonido de la voz de su señor. Ah, ¿y Mai? Ella se giró para mirarlo y arqueó una ceja. ¿Sí? Gracias. Si necesitas un descanso, házmelo saber, no quiero que trabajes hasta el agotamiento. Casi se rió. Si alguien se vería obligado a trabajar hasta el agotamiento, ese era él. Cada vez aparecía menos como genin Naruto desde que se convirtió en daimyo y había pasado cada vez más tiempo encerrado en su estudio estudiando interminables pilas de papeleo. Cuando él empezó a terminar más cosas, ella dejó de asumir gran parte de su trabajo y, con el tiempo, comenzó a darle algo de lo suyo. Últimamente, se estaba arrepintiendo de eso. Aparte de su guardia, pocos lo veían en estos días y cualquier sueño de ser un shinobi que alguna vez había tenido prácticamente se había desvanecido para que pudiera concentrarse por completo en sus lobos. El mayor problema con eso, que ahora podía ver, era que los lobos, en su conjunto, no tenían un objetivo definido y eso significaba que no había un fin por el que él pudiera trabajar. Así que, en cambio, simplemente siguió trabajando. Tenía objetivos a corto plazo, por supuesto, pero encontraría cada vez más. Al proporcionarle más trabajo, ahora tenía la impresión de que había mucho más por hacer para mantener a los lobos. Admirable, sí, pero no beneficioso para él como persona. La peor parte era que ahora, habiendo llegado a la conclusión de que su puesto implicaba más trabajo asociado, incluso si ella dejara de enviarle trabajo, él simplemente se haría más para completarlo, para no sentir que no estaba cumpliendo con sus responsabilidades. Por mucho que disfrutara de su nuevo tiempo libre para visitar a Tsume, Tsukuyomi no, Naruto, era mucho más importante para ella. Y aunque él parecía, si no feliz, al menos contento con el arreglo en el que tenía la oportunidad de cuidar a sus hijos, ella quería más para él. Eran ellos quienes se suponía que debían cuidarlo y proveer para él, quienes les dieron un propósito nuevamente. La responsabilidad de su posición pesaba sobre su cuello y ella decidió encontrar alguna forma de quitarle el peso de su carga para que pudiera ser Naruto una vez más, el joven al que todos habían jurado servir. Sin embargo, ella no expresó tales pensamientos. Por supuesto, Naruto-sama. Te avisaré si se vuelve demasiado para mí. Hizo una nueva reverencia, pero habló antes de irse. Hace tiempo que no ves a Yugao-san, ¿verdad? Deberías hacerle una visita pronto, una pelea amistosa probablemente te vendría bien. Él sonrió suavemente ante su sugerencia. No te preocupes por mí, Mai, estaré bien. Y tienes razón, eso suena genial. Veré si puedo escaparme por unas horas pronto. Era mejor que nada. Devolviéndole la sonrisa, hizo una rápida reverencia una vez más antes de tocar la puerta para anunciar su salida, su máscara se deslizó sobre su rostro con facilidad practicada incluso cuando la barrera de madera que les había proporcionado privacidad se abrió. Necesitaba encontrar alguna forma de ayudar a su señor, con suerte una que pudiera implementar antes de la invasión. Tal vez Tsume pudiera tener algunas ideas. La televisión estaba encendida de nuevo, algún estúpido programa de juegos que Anko no podía esforzarse lo suficiente para entender los aplausos de fondo. Su chaqueta favorita, porque a pesar de lo que la gente tendía a pensar, ella tenía más de una, esta tenía un bolsillo extra y una funda para un kunai en cada lado, estaba colgada al azar sobre el sofá y sus pies descalzos trabajaban incansablemente para hacer un surco en sus pisos de madera. Algo sobre su encuentro con Naruto la molestaba en el fondo de su mente, llamando la atención sobre algo que no podía identificar.
A pesar de que él debería haber sabido que no era mejor preguntar si ella podría trabajar con Orochimaru después de lo que el bastardo le había hecho, aún así le había preguntado y ella tenía la sensación de que estaba decepcionado por su respuesta. Al menos no había intentado andarse con rodeos al respecto. Su enfado por haberle preguntado se atenuó un poco al ver que no había intentado ocultarlo en absoluto. Sabía, lógicamente, que habría reaccionado mucho peor si lo hubiera descubierto por sí sola. Aún así, ¿por qué necesitaba formar equipo con Orochimaru y qué tenía eso que ver con ella? Los lobos eran, bueno, en realidad no sabía qué eran. El ejército privado de Naruto, sin duda, pero ese parecía ser su único propósito. Teniendo en cuenta que Naruto parecía más preocupado por su bienestar que por trabajar por cualquier tipo de objetivo que ella hubiera podido identificar, solo hacía que fuera más extraño que considerara trabajar con Orochimaru, especialmente cuando ya la tenía. Por otra parte, no era Naruto quien trabajaba con Orochimaru, sino los lobos bajo el mando de Tsukiyomi. Estaba haciendo lo que creía que era mejor para aquellos bajo su mando y ella no podía culparlo por eso. Pero, ¿qué tenían que ver con ella los lobos que trabajaban con ellos? Sí, tenían una tendencia a ir a las misiones que ella hacía con Naruto, pero ella Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí llegó el vídeo de hoy, espero hubieran disfrutado, nos vemos en la próxima, cuídense chicuelos.